¿Cómo les va? Les saludo cordialmente. Buen día, buena tarde, buenas noches. Donde quiera se encuentren, ¿eh? Les comparto con ustedes parte de pues, de los libros que yo he construido a través de mi vida, mientras yo tenga capacidad de manifestación. Yo tengo problemas. Si yo hablara de medicina, porque he escuchado mucho la medicina, tengo un problema mental, ¿no? Se los digo psicológicamente, ¿eh? No me está perturbando de alguna manera. Mientras yo tengo posibilidades de hablar, voy a terminar de distribuyendo los audiolibros al mundo. Que les pueda ser útil, porque pues, la verdad no quiero que sean mejores o peores, que les pueda servir para ustedes propios y por cada uno en la vida, ¿no? Vamos a continuar con el psicodiagnóstico de identidades que tengo en este libro, ¿no? Que sea muy bien para ustedes, ¿eh? Y que sea felicidad para ustedes, claro. Bueno, vamos entonces, a ver dónde me quedé. Mire, la sofisticación de las formas de vida social conducen a los organismos vivos a su autodestrucción y aceleran el desgaste de las condiciones físicas, no programadas como yo les había dicho ya, por las células maestras. ¿De acuerdo? Ok. Que conocen, como lo he dicho, el tiempo de vida normal de cada individuo, de los niveles de colesterol, contaminantes externos, influencias bioquímicas y accidentes conducen al sujeto a su muerte prematura, simplemente interrumpiéndose todos los procesos vivos y actuantes dentro del organismo. O sea, miren, los desechos de un cuerpo humano en descomposición terminan reintegrándose materialmente al mundo físico de donde fue procreado. El resultado de todo, el proceso mental, vamos a decirlo, termina manifestándose en lo que se denominan síntomas. Síntomas. Esto quiere decir que el individuo manifiesta ciertas reacciones físicas por medio de, no sé, de sus sentidos y del instrumento más expresivo de la muerte. O de la mente, más bien de la mente, sí, exactamente. Que es el habla y el lenguaje aprendido. Es lo que yo tengo, la idea que tengo, exactamente. Miren, de la mentalidad manifiesta, ya les había dicho, entonces se desprenden unas células mentales especiales que toman de su caracterología las condiciones para cumplir una misión especial al ser lanzadas, por ejemplo, al exterior de la mente, por medio de la operatividad física para hacer frente a la intención de actuar y buscar indistintamente retroalimentación dentro del mismo grupo de sistemas del cuerpo humano. Es algo que de alguna manera ya comenté, pero debemos entender que no todo este tipo de células mentales especiales se muestran al mismo tiempo, no sé, en cada caso. O surgen las cuestionadoras de las reflexiones o las abstractivas indistintamente. Miren, la mente puede cuestionar o abstraerse. O primero reflexionar y luego cuestionar. O abstraerse primero y luego reflexionar. O también cuestionar también, ¿no? En esos procesos de decisión que realizan las células se pueden producir diferentes tipos de combinaciones dependiendo, por ejemplo, la inseguridad del sujeto. La gravedad de los síntomas de inestabilidad deben ser minimizados por los agentes impulsores de apoyo como son, no sé, la familia o la sociedad, en su conjunto con orientaciones o psicoterapeutas que les pueden, por supuesto, proporcionar salidas accesibles a su tensión por medio de la reflexión y para los más complicados, no sé, la abstracción apoyada, ¿no? Como siempre lo he dicho,
Espero que entienda todo eso y discúlpeme todo, insisto esto. Bueno, entonces, enfrentar solo el individuo sus problemas a través de cuestionarse a sí mismo, sin encontrarse preparado para ello, lo conduce, como yo también lo he mencionado reiteradamente, a riesgos indeseables, o sea, para la salud mental de ese. Por supuesto que si las células cuestionadoras logran estabilizar, no sé, al individuo, el camino recorrido resultará lastimoso, pero muy aleccionador, porque logrará la fortaleza anímica suficiente para vencer cualquier actividad de la mentalidad profunda, o que lo desestabilice. O sea, no siempre es factible porque intervienen demasiados factores externos y internos para lograrlo. Solamente uno de 10 consigue el éxito de su axiocuración emocional, aunque nunca terminará siendo perfectas. Miren, como hemos visto el proceso mental, no es único en sí mismo ni para sí mismo. Es interdependiente y de acciones múltiples, porque se pueden generar en segundos varios de ellos, o sea que llegando a no a una decisión para manifestarse, o manifestarse, por así decirlo, ¿no? Más que nada, ¿no? O quedarse, no sé, en espera por largo tiempo, en saber qué hacer. O sea, depende de la cantidad de información con que se cuente, la velocidad de los procesos, el estado físico del sujeto y las condiciones en las que se encuentren los factores externos, sobre todo los factores externos, que es lo que veo, ¿no? Miren, el proceso mental es la consolidación de toda la creación. Es el perfeccionamiento de todos los sistemas orgánicos y es finalmente el causante de la felicidad o el dolor de cada individuo. La forma como, no sé cómo opera cada proceso es perfecta. Y lo que los desvirtúa para que fuesen saludables los seres humanos son los datos con los que se alimentan los centros de memoria de las células mentales. O sea que en lugar de tonificarlas, las distorsionen. O sea, las enfrenten y terminen siendo enemigas del que el individuo, pues como sucede con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el cáncer. Miren, Del Juan Pins pienso que, por ejemplo, cuando una célula física perdió su capacidad para funcionar correctamente, pierde su conexión con las neuronas y se inicia su viaje perdido en el espacio del organismo. Es que como si se hubiesen cansado de por ejemplo, obedecer a las células maestras y se declaran, por ejemplo, en huelga, por así decirlo. Eso desquicia el funcionamiento tan coordinado de todos los sistemas. O por lo menos donde aparezca en la célula inconforme por desgracia esa actitud celular, porque las células poseen actitudes, se contagia. Y al distraer a otras semejantes a ella, pues se inicia la detención de dicho funcionamiento. ¿Y qué va a aparecer? Pues no sé, la putrefacción, por ejemplo, ¿no? Para que lo puedan entender, purefacción, básicamente, ¿no? Miren, esto quiere decir lo que se ha denominado como metástasis. Muy, muy cuidado con eso, ¿eh? La metástasis. Entonces la enfermedad como tal se estableció con el organismo y existe dentro de una total desorganización, lo que presupone y podríamos llamar como, no sé, una rebelión celular, ¿no? Eso obliga a las células maestras o prepararse para un final anticipado porque, pues tarde o temprano, llegan a la extensión de todo su sistema celular, a pesar de los esfuerzos científicos para controlarla y terminar con ella. Lo que sí presupongo es que el cáncer nunca logrará ser eliminado, ya que presupondría encontrar la forma de negociar con las células revolucionarias para que no sigan adelante con la destrucción del organismo. O sea, no olvidemos que tan solo hace, no sé, 4 millones de años,
el Australopithecus ya socializados y apenas, no sé, hace, no sé, 30.000 años, el individuo razonaba suficientemente para que sus procesos mentales tuviesen un destino mejor que el deterioro de su emotividad. Porque 35.000 años que el individuo fue acumulando, por así decirlo, en su historia genética, sobre todo tipo de represiones o incapacidades para ser realmente feliz. Y los que se agregan en el futuro de una humanidad que hasta el día de hoy resulta incapaz de conciliar. O sea, de ser más humilde y honrar, no sé, mejor a la creación, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver las bases para la aplicación del proceso de psicodiagnóstico de identidades, ¿de acuerdo? Les voy a repetir nuevamente. Bases para la aplicación del proceso de psicodiagnóstico de identidades. La coincidencia de anhelos, agrados e intereses siempre persiguen a los seres humanos dentro de una, no sé, una madeja de incongruencias, porque si bien observamos empatías que nos hagan pensar que todos se encuentran armónicamente bien, existen ciertamente vicios ocultos en cada una de nuestras personalidades, como, no sé, convirtiéndose en una bomba de tiempo. O sea, que pueda acabar con todo tipo de ilusiones, de que las cosas se presentan inmejorablemente, o que, ¿qué sería? O que el romance de puerta es intenso. Yo así, así lo estoy, no sé, pesado de esta cosa para que yo pueda, pues, errar como es todo, ¿no? Mire, perdón es que ha habido llovizna y me quiere dar gripe, pero espero que no, ¿verdad? Miren, en las relaciones humanas identificamos un tipo de acuerdo subterráneo entre nuestras necesidades y los satisfactores que nos rodean. Es una urgencia inconsciente de no ser lastimados por el miedo y por los demás seres vivos con los cuales competimos nuestros espacios vitales. Pero los resultados finales no son siempre los deseados o esperados por los que permanecemos en una incesante lucha para ajustar o adaptar nuestras actitudes para sobrevivir. O puede resultar simplemente encontrarnos con, no sé, con afinidades que nos hagan soportar la carga de la vida social o familiar. Sin embargo, al acontecer de nuestro destino, nos evita la plenitud y el encuentro con el equilibrio pleno. Entonces, se puede lograr, por ejemplo, conciliar nuestra tendencia natural de ser nosotros mismos con las de otros seres muy similares o conciliarte, por ejemplo, y llevar así una vida en aparente armonía. O sea, en ese aceptarse o en soportarse transita la armonía o conformidad social. O también, entonces, la entrega de nuestra libertad de realización individual, básicamente. Porque miren, los conflictos que generan los sujetos dentro de una sociedad terminan por disciplinarse a las normas, usos o costumbres generalizadas, evitándoles encontrar su verdadera identidad consigo mismos. Es entonces, por ejemplo, cuando el psicólogo, como orientador, por supuesto, debe intervenir para que el individuo en particular encuentre su personal tendencia hacia cada uno de los seres humanos que le rodean, determinando con exactitud las actitudes que debe tomar cuando convivirá con ellos, ¿ok? A quienes debe ignorar, de los que debe alejarse o a quienes debe aceptar, buscar y conservar, ¿ok? Entendemos que termina siendo improbable no sé, encontrar individuos plenamente estables. Y si bien esta prueba no la diseñe para, no sé, para enfermos mentales, por supuesto, sí puede mostrarnos algunos síntomas de alguna patología latente
que le evita conducirse socialmente en equilibrios, pero sobre todo y sin conflictos. Esa es la idea. Yo lo que yo siento. Bueno, mire, podemos también determinar sus tendencias hacia la convivencia y el contacto con los demás penetrando a su memoria inconsciente para destruir el tipo de rechazo hacia ciertas conductas discordantes para el sujeto que las repite, o sea, reprime o persigue. Es la búsqueda de la estabilidad a través de los demás. Pues el resultado de la prueba nos mostrará su proyección de preferencias y rechazos también, de emociones o actitudes predeterminadas. Miren, en estos estándares de actuación, pero sobre todo sus necesidades íntimas y personales de respuesta, pues no sé, a las motivaciones humanas externas. Miren, los problemas y conflictos del ser humano socializado radica en el contacto diario con su ambiente y con los seres vivos que se localizan cerca o distante de este. En esa interacción descubre la estabilidad o inestabilidad que lo lleva al equilibrio y salud mental. O por ejemplo también al enfrentamiento y el daño emocional. Mire, los resultados en la aplicación de esta prueba nos mostrarán, por ejemplo, la disposición emotiva para aceptar o no cierto tipo de personalidades afines o discordantes, que le comprometen o que le enfrenten también. O sea, identificado sobre todo sus preferencias de acuerdo a su estado anímico que puede permanecer indispuesto para aceptar la convivencia con personalidades que teóricamente le son compatibles, que es lo que yo tengo. O sea, debemos aceptar, mil perdones, acabo de desayunar, imagínense. Debemos aceptar que el sujeto estudiado lleva consigo una serie de enseñanzas que el proceso de la vida lo ha estructurado para conservar estados a la defensiva o con actitudes contrarias a su verdadera y original interacción. O sea, lo importante será descubrir con qué tipo de personalidad existe conflicto en relacionarse para sanar ese conducto de comunicación. O sea, debemos encontrar y definir las causas o muchas o motivos, por sí, motivos también, de esa dolencia que para aliviar las tensiones, conciliando intereses que por obligación o responsabilidad, pues comparte en su convivencia social. Es lo que uno debe tratar de entender. Por ejemplo, miren, ¿qué podemos hacer? Una aplicación técnica del psicodiagnóstico de identidades. Vamos a hacer una descripción e interpretación técnica de la prueba. Miren, en el psicodiagnóstico de identidades diseñé, por ejemplo, una batería de fotografías que se organizan y se dividen en 12 formatos aplicables a la sociedad mexicana. Tipo, por supuesto, ¿no? Donde la mayoría coincide con una identificación nacional en cuanto al fenotipo que impera en la mayoría, ¿eh? O sea, la formación de formatos con otros fenotipos dependerá de la necesidad y aplicarlo a otro segmento de la población para evitar un posible y reiterativo rechazo por las apariencias, a pesar de corresponder, no sé, al estándar de la época, ¿no? Porque miren, al manejar un fenotipo que permite, por ejemplo, la aceptación inmediata del sujeto, por considerar la muestra familiar, ayudará para que los resultados se consideren viables para ser analizados. Entonces debemos tomarlo como un ejemplo aplicable a la mayoría de rasgos indígenas, sobre todo combinados con mezclas parciales entre la raza blanca y ellos, ¿no? De otra forma pueden existir orientación desvirtuada de sus verdaderas inclinaciones. Miren, por ejemplo, si el analizado se trata de un sujeto de piel blanca y rasgos finos, no se identificará con la mayoría de las fotografías y el margen de aceptación será el mínimo, o sea, perdiéndose el valor
no sé, de los resultados de la prueba, básicamente, ¿no? O sea, cada formato, así yo lo diseñé yo hace mucho tiempo. Cada formato lo componen 13 fotografías en blanco y negro. Y tomado sin demasiada preparación o de estudio fotográfico tradicional, siempre y cuando conozcamos ciertos datos de las personas a las que no le fueron tomadas esas fotografías, ¿no? O sea, para no predisponer básicamente a los que intervienen en la muestra con una expresión facial contraria a lo que se espera de cada sujeto cuando debe proyectar ciertas características de su vida interna a través de dicha expresión. Miren, la prueba con fotografías de hombres es preferentemente aplicable, no sé, al sexo masculino por su identificación automática a su mismo género. Lo ideal sería elaborar formatos para el sexo femenino con fotografías de mujeres, aunque de todas formas el concepto es aplicable indistintamente para los dos sexos. El problema resultante es por lo que se refiere, no sé, a la confiabilidad de las respuestas. Es un poco complicado, ¿eh? Yo, para poder ser total, para comprobarlo, pues voy a tratar de orientarles cómo yo desarrollé este psicodiagnóstico. Mire, ya que las mujeres intervienen, por ejemplo, en mayor grado la sensibilidad hacia la belleza del fenotipo, o sea, lo que puede desvirtuar las intenciones de dichas respuestas, esto nos obliga a instrumentar otros formatos, o sea, los cuales podemos clasificar de la siguiente manera, sobre todo para los psicólogos o los psiquiatras, sobre todo los psicólogos se van a aplicar a algunos psicodiagnósticos. Primero, como la muestra del ejemplo en este libro, para los hombres en la mayoría de los casos y para las mujeres relativamente. Formatos con fotografías de mujeres mestizas o fenotipo anglosajón para todo tipo de mujer. Formatos de hombres y mujeres con mestizaje diverso en proporciones iguales, o sea, dentro de las personalidades que integran la prueba. Es una prueba. Este formato es el más conveniente para la mayoría. Este último caso nos obliga, no sé, a una profunda investigación. ¿Para qué? Para instrumentar toda la batería de los formatos, porque en la elección de fotografías interviene el conocimiento exacto de las fechas, sobre todo, las fechas de nacimiento de los sujetos involucrados. Porque miren, el grupo de fotografías que incluyo en ese libro es simplemente una prueba perfectible y aplicable en términos generales, pero que carece de una confiabilidad al 100%, posiblemente en un 70%, dependerá del esfuerzo del psicoterapeuta. ¿Para qué? Para sensibilizar al sujeto de que la proyección de sus respuestas sean sinceras, sobre todo en la mujer, ya que las personalidades seleccionadas no corresponden al prototipo de rostros de los que la sociedad acostumbra admirar, y por ello pueden, como he dicho, distorsionar el contenido de esas respuestas. Eso es lo que yo siento. Bueno, déjenme lo que yo puedo, quisiera profundizar, espero que me entiendan. Miren, primero, los sujetos elegibles integran 12 personalidades, con diferentes sustantivas, aunque pueden resultar con ciertas semejanzas. Cada uno de los formatos cuentan con 2 fotografías de sujetos con la misma personalidad y 11 diferentes entre sí. Estas diferentes personalidades estereotipadas pues llevan un orden diferente en cada uno de los formatos para que el inconsciente del sujeto estudiado proyecte sus verdaderas tendencias hacia los demás, hacia los mismos. O sea, cada formato lleva, por ejemplo, su hoja de trabajo, donde se anotarán los resultados sobre las respuestas de este. Otra cosa, al sujeto
que se le aplicará a la prueba debe ser, como dije, sensibilizado para que se relaje y conteste sin presiones. Pues básicamente, ¿no? Pero para nada de presiones. Y sí cuestionamiento evitando una predisposición hacia la incertidumbre, lo que nos presentaría un cuadro inexacto de proyecciones, evitándonos contar con una prueba confiable. Miren, se le explicará al sujeto que la interacción de la prueba es conocerlo. Mejor y conocer también sus rechazos con la sociedad en que vive. Primero, sin llegar a predisponerlo a un estado definido. Sobre todo que el inconsciente se entrinchere, por así decirlo, y evite mostrarnos el estado de ánimo del mismo. Por ello es importante llevar a efecto la reiterada sensibilización que les comento. ¿Para qué? Para sorprender a una inconsciencia predispuesta a no ser utilizada, ¿no? Por ejemplo, miren, ya que el sujeto se encuentra dispuesto y sobre todo relajado, se le mostrará uno a uno los formatos de fotografías, o sea, del 1 al 12, y se le pedirá su opinión, ¿ok? De izquierda a derecha, del sujeto partiendo de la parte persona que se encuentra en una fotografía, debe ser agradable o desagradable. Es lo que uno tiene que hacer a él. Oye, ¿es agradable o desagradable? Desagradable. Es inconsciente, por supuesto, ¿eh? Psicoterapeuta, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, no importa que sea atractivo o no, una a una, ¿ok? La cual trataremos de señalarla con un dedo o taparles las demás y que solamente observe las que deseamos, le produzca en especial la reacción esperada. Y así mostrarle una vez para que el impacto psicológico sea real y sin verse afectado, no sé, por otras personalidades cercanas, así como yo lo entiendo, ¿no? Miren, las respuestas esperamos del sujeto serán, por ejemplo, un sí o un no, agradable o desagradable, o también un más o menos, o sea que termina siendo una indecisión para identificarse con esa personalidad o que no logra coincidir con ella y la rechaza, lo que le tomaremos generalmente como un no, es en esa duda. Mire, eso es un recurso que puede mostrarnos la inmadurez del sujeto hacia cierto tipo de personalidades y que puede producirle un estado de conflicto. Anotaríamos una a una cada respuesta en un formato de trastorno, de trabajo correspondiente, el cual llevará por, no sé, anticipado, inscrito al nombre de este, su fecha de nacimiento y el número de expediente que le corresponda. O sea, para cada formato se anotarán las reacciones especiales de este ante la prueba, o ante la fotografía, que se van a fotografiar, ¿no? Expresión que, qué feo, me cae bien, me cae gordo, etcétera, ¿no? Anotando, si es posible, en el lugar correspondiente algunas de esas expresiones, si se supone o no de esa personalidad. Al término que de la aplicación de la prueba. En cada formato se anotarán, por ejemplo, las afirmaciones, las negaciones o las dudas. O también los cuadros de cada uno de los formatos se vaciarán en el cuadro de afinidades. O sea, bueno, yo lo tengo SSM en donde ¿cómo lo puse? Se anotará, por ejemplo, es que sería muy duro, yo quisiera ponerles abiertamente, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Una S para la respuesta positiva o una N para una respuesta negativa y una SN para la respuesta indecisa, ¿ok? Es la identidad el que se está analizando. Mire, cada formato se encuentra integrado, ¿ok? Integrado por 12 tipos de personalidades distintas,
De acuerdo a pero espero lo que le estoy diciendo, digamos lo que yo, la identidad, el título el libro que yo hice sobre el zodiaco de los seres humanos a través de la psicología. O sea, cada forma se encuentra integrado por 12 tipos de personalidades distintas, como ya lo expresé. Sin embargo, encontrarán en cada una de ellas una doble fotografía, o sea, de la personalidad correspondiente a ese formato. Por ejemplo, en el formato 1, por así decirlo, existen dos fotografías con la personalidad ubicadas en los espacios del número 8, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al formato base, así sucede con cada uno de ellos, donde localizarán a la personalidad T, G, C, etcétera, ¿no? En el cuadro de afinidades, por ejemplo, SMP3, se anotarán en cada espacio si existe contradicción o semejanza, SN, vamos, se tomará como indecisión reafirmada, pero se prevalece en los dos casos, N o S, así se anotará. Bueno, es acudir al ejemplo de llenado de esperanza en los anexos, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? O sea, cuando ha sido llenado del cuadro, se procederá por cada personalidad sus preferencias, o sumar solamente las afirmaciones. Y se anotará el número de ellos en la columna y las negativas en otra. Además se calcularán los porcentajes de cada cuadro en lo positivo y 100 entre 12, bueno, y se establece el lugar que ocuparán en todas las personalidades. Son personalidades del que se está analizando. O sea, si observamos el ejemplo de esperanza en los anexos, determinaremos que en una escala de la 1 a 5, siendo la personalidad A, tuviese en primer lugar afinidad, además de la suya que es natural con las personalidades T y C, por así ejemplo. Nos puede señalar una especie de refugio ante el mundo hostil que se presenta en ese momento, ya que técnicamente le son incompatibles. O sea, por otro lado, el rechazo, o sea, la parte inconsciente hacia la personalidad P, una personalidad X, una fotografía que haces tu rechazo contra esa personalidad. Es una aversión hacia la B y una llamada de auxilio a la personalidad de L. O sea, son muy claras en sus actitudes anímicas, sobre todo por el conocimiento previo de sus antecedentes. ¿Ok? Que mostró la entrevista inicial en este caso. El sujeto manifiesta una indiferencia hacia las personalidades XX, ¿no? Y una indiferencia de afinidad con las personalidades. Para determinar la personalidad de los sujetos analizados, consideramos con la siguiente escala las sujetas de nacimiento de estos como un parámetro técnico a seguir. Es algo que se lo voy a hacer, se los voy a decir la próxima ocasión. Mire, en síntesis, vamos a terminar este capítulo. La verdad es que voy a enfrentar en una muestra a un sujeto para ver si se identifican cuáles son sociables o no, cuáles le gusta o no. ¿Por qué? Porque no quiere ser como ellos, quiere ser algo que puede ser bueno para él, como psicológicamente. Y así se va a mostrar totalmente. Y cuando le hacemos las pruebas. En el próximo capítulo les voy a agregar esto para poder acentuar más esto para entenderle, de qué se trata este examen. Es un examen psicodiagnóstico. ¿Ok? Que estén muy bien. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Que estén muy bien todo. Por supuesto.